E aí, pessoal bonito, pessoal bacana, pessoal curioso, pessoal científico, pessoal que tem uma pulguinha atrás da orelha, que tem aquela vontade de saber mais a respeito de perguntas misteriosas. Afinal, você que está aqui com a gente, nos acompanhando hoje para ver esse vídeo tão maravilhoso. Este vídeo de hoje será sobre a EQM do Jorge Benítez. Jorge Benítez é um cineasta que mora lá em Valparaíso, no Chile. Em 2007, ele teve um AVC e passou por uma EQM, por uma experiência de quase morte. Meu pai estava conversando com ele lá em Valparaíso, em 2015, e quando ele começou a contar essa história para o meu pai, o Jorge, meu pai pegou o celular e falou: "A gente pode gravar?" E ele falou: "Claro, com todo prazer." Então eles gravaram com o celular, então vocês vão notar que o vídeo está diferente. E quem faz as perguntas, nesse caso, é o meu pai, não é o Dr. Edson Amâncio. Meu pai, que é físico, que está aqui com a gente nesta busca. E ele fala num portunhol, assim, duvidoso, mas dá para entender. Vamos aí. Ah, tem legenda, né? A legenda a gente agradece. É isso aí. Veja. Mi nombre es Jorge Benítez, yo soy cineasta, vivo en Valparaíso y voy a relatar una historia personal. En el año 2007 yo sufrí ataque, o sea, de nuevo. Derrame En el año 2007 yo sufrí un derrame cerebral, un aneurisma, y me hospitalizaron 15 días en la unidad de tratamiento intensivo. Estuve 15 días ahí, medio, o tal vez menos días, pero estuve muy mal. Me recuperé muy bien, salí del hospital con una variación en mi cuerpo, que significa que en este lado izquierdo tengo una sensibilidad y en este lado derecho tengo la sensibilidad real. Mi experiencia es la siguiente. Yo voy a contar desde el principio, porque tampoco soy un hombre católico ni soy un hombre religioso, ni tampoco tengo una espiritualidad, pero sí creo que soy un hombre bueno, y en el fondo los hombres buenos nos tocan cosas buenas. En el año 2006 yo hice 2005 hice una película para la televisión, en los momentos en que iban a nombrar al padre Hurtado, lo iban a canonizar, lo iban a hacer un hombre santo. Este padre era muy milagroso y yo en la película fui el asistente de dirección y me tocó toda la investigación de él. Sus milagros estaban en los derrames cerebrales. Todavía entrevisté a unas 4 personas que más o menos tenían derrame cerebral y me contaron la historia de ellos después de estar en algunos con comas inducidos o otros con unos comas largos, se recuperaron. Gente que no tenía por ningún motivo un camino de salvación, pero se recuperaron gracias a las invocaciones, a los rezos, o vaya a saber cómo se maneja esta situación. Yo, como asistente de dirección, tuve acceso a todos sus lugares personales, su habitación, su cama. Era verano, hacía calor, yo me senté en su piso, escribí en su máquina de escribir, me acosté en su cama, dormí siesta. Estuve 4 días o 5 días yendo todos los días a ese lugar. Manejé una camioneta que era el único que él la manejaba. Entrevisté a los resultados del milagro. Y eso fue en el 2005. En el 2007 yo sufrí un derrame cerebral y caí en la UTI. Estuve un tiempo ahí y en ese tiempo yo me fui 3 veces. Las 3 veces
recorrí como un sueño, una cosa como estar, de repente se te va apagando y te vas quedando dormido y empiezas a caminar, a irte en una cosa sin fin. La primera vez fue muy nítida y en mis alrededores, cuando yo voy en este camino, de repente entro en un patio y el patio estaba lleno de gente que yo conocía, que eran mis padres que se habían muerto, mis tíos, unos primos, pero ellos no me miraban, ni me saludaban, ni nada. Yo los saludaba y ellos estaban vestidos con la misma ropa que yo los recordaba. Y de repente fue una cosa muy como una absorción y desperté. Y desperté porque estaba en una sala común y en un rincón había un tipo que lo tenían amarrado y que estaba gritando. Pero el tipo gritaba las 3 veces, él me despertó con sus gritos. Y empezó y gritó cuando yo me estaba quedando dormido y paró cuando yo abrí los ojos. Nunca le tuve mayor atención a eso. Después con el tiempo lo fui pensando y viendo por qué había pasado. Después de ahí, ya la tercera vez, salgo de este coma, me empiezo a recuperar y me dan de alta de la unidad de tratamiento intensivo y me llevan a una habitación. En ese lapsus que me llevan a la habitación, yo sueño con todo lo que había vivido antes con la experiencia de la película. Todo hice un recorrido en un sueño profundo, como que se me presentó y me dijo, mira. Y mi madre, que es muy religiosa, y ella oró mucho a este mismo padre durante todos los días que yo estuve en ese coma, y pienso que fue... Dice que salió 3 veces. 3 veces, ¿Usted sí. vio su propio cuerpo? Sí, es como un desdoblamiento. Podría... Es como uno está en una posición fetal porque no puede estar en otra situación, y como que estás ahí y sientes que esto es como un desdoblamiento, te vas como elevando. ¿Vía a su propio cuerpo en la cama? Veía el plano general. Pero no viste su propio cuerpo. Me vi mi cama, sí, mi cama, mi los cuerpo, médicos, pero vi todo lo demás. Vi vi las demás camas y vi el tipo que estaba gritando. Sí, ¿fue cada vez más alto? No, era como una mirada cenital. ¿Pasaste por un túnel? No, pero sí era un camino. No era un túnel, era un camino sin color. En las 3 veces, ¿ninguna persona habló con usted? No, ninguna persona habló. ¿Ninguna persona? ¿No oíste nada? No. ¿Algún zumbido? Nada, ni un sonido, nada. Ni un sonido. Solamente vi. Está bien. Y la primera vez entré harto, y la segunda vez entré menos, y la primera vez llegué a la puerta. No es un túnel, era como una cosa sin color. Entonces tú caminas y entras a un patio. El patio recuerdo los colores. Habían árboles, era un patio así como si fuera la puerta del frente, ¿no? Tenía ¿qué colores? Color un amarillo, era el muro. La gente estaba vestida con sus ropas. Las ropas que usted lembraba. Las ropas que yo la recordaba, idade sí. delas? A idade eran más jóvenes do que... Sí, no, eran... Por ejemplo, su padre... en padre ese momento se murió con 2007, ¿cuántos años? Debe haber tenido unos 70. Claro. ¿Él parecía tener 70? Sí, tenía la misma como yo lo recordaba. Todos los personajes que yo conocía eran como yo los recordaba. Después que volviste
Ah, Después volví, sí. ¿Desenvolvió alguna percepción diferente, intuición en la vida, alguna cosa? No, cuando volví después estaba en mi cama, ¿no? Era como mirar, me sentía como extraño. Cuando me dan de alta de la unidad de tratamiento intensivo y voy hacia al lugar donde, ¿cómo se llama? A la habitación, Sí. al otro día y en la mañana cuando despiertan para el desayuno y todo, una enfermera dice, están listos los baños para la gente que se pueda bañar, vaya a bañar. Sí. Y yo me acuerdo que me levanté instintivamente, caminé, me duché y venía caminando y veo una enfermera que me mira y me dice, pero usted estaba en coma, ¿qué hace aquí? Entonces le digo, no, vengo de la ducha, no tenía toalla, nada, venía así como, ¿qué hace usted aquí? Y va, mira la ficha clínica que está la mira y llama a los doctores, vienen los doctores, me ven, me retan porque me paré, porque fui solo y debería haber ido acompañado con una enfermera y no tenía absolutamente nada, como si no me hubiese pasado nada. Su manera de Sí. comprender la vida cambió. Sí, sí, me he puesto más tranquilo, y me ha ido muy bien. Antes luchaba mucho por la vida y ahora no, estoy... Y las personas perciben la mudanza en usted. Algunas, sí, sí. ¿Y tenías miedo de la muerte? No, ahora no tengo miedo a la muerte. Tenía Miedo a la muerte y ahora no tengo miedo a la muerte. Ok, muy bueno. ¿Ah? ¿Quieres contar algo más? No, eso era Ok, su nombre inteiro. Mi nombre es Jorge Benítez Guerut. Eu acho que a experiência de EQM vivida pelo Jorge Benítez, ela traz alguns dados que são comuns a quase todas as experiências de EQM. Da mesma forma que as experiências iniciais descritas pioneiramente pelo Raymond Moore, e dá para enumerar o seguinte: primeiro, ele teve uma hemorragia cerebral, ele entrou em coma, foi transportado por uma UTI. E aí ele sai fora do corpo e registra algumas coisas que são coincidentes com a maioria das pessoas que tiveram EQM. Ele vê as pessoas, ele não consegue se comunicar com elas. Em seguida, ele é atraído através de uma região escura e chega num caminho, ele descreve como se fosse um caminho, né, através do qual ele observa e encontra pessoas que já haviam morrido. O Raymond Moore foi muito claro quando ele descreveu os 6 primeiros casos dele. Ele realmente menciona que essa experiência ela não é particularizada para um lugar, uma língua, ela é universal, em qualquer canto do mundo que ela tenha ocorrido, e hoje nós temos registros disso no mundo inteiro, ela tem traços que são comuns a todos eles, né? A visão do próprio corpo, a ser traído por uma região, que pode ser um túnel ou um caminho, como disse o Jorge. E no caso específico da experiência do Jorge Benítez, chamou a atenção o fato de que ele reconhece pessoas que haviam morrido e as reconhece como elas eram quando vivas, com a mesma idade, com a mesma roupa. Diferente de alguns outros casos que nós já ouvimos, em que as pessoas são relacionadas ou descritas como cheias de luz, ou como se fossem a própria luz, ou então vestidas de branco. O Benítez diz o seguinte: não, as pessoas que eu vi eram pessoas que eu conheci em vida, elas tinham a mesma idade e estavam com a mesma roupa. Outra coisa curiosa é que o Benítez enfatiza o fato de que ele era uma pessoa temerosa da morte, que depois da experiência isso acabou, e a mudança que ele sofreu a partir dessa experiência é o fato de que ele passou a ter um comportamento diante da vida completamente diferente do que era antes. Então ele era uma pessoa afoita, que corria atrás da vida de uma forma meio desesperada. Depois disso as coisas se tornaram mais calmas e ele procurou aceitar a vida como ela é e foi levando sem grandes expectativas ou grandes tormentos. ¿Ah? ¿Qué tal?
Hã? Enfim, ainda bem que tem legenda, né? A gente só agradece. Eu não entendo nada de espanhol, eu não sei falar espanhol, meu portunhol é muito pior que o do meu pai, então eu vou me arriscar aqui em falar com vocês em espanhol, porque vai ser lo mico. Eu tô fazendo isso, que coisa idiota, né? Enfim. Gente, se você curtiu, por favor, compartilhe com os amigos, dê muitos likes. Se você ainda não fez isso, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora! Se inscreva agora, vai lá e dá um clique, se inscreva no nosso canal. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão que ficou nebulosa e tenha vontade, sabe, de esclarecer essa dúvida, escreva para o nosso e-mail a sua pergunta, que é afinal o que somos nós @gmail.com ou afinal o que somos nós @gmail.com, certo? Ou se você também teve alguma EQM e tem vontade de contar essa história para o mundo, escreva para o mesmo e-mail que a gente vai entrar em contato com você, certo? Certo? Esperamos você na próxima. Um beijinho.